Bueno, pues lo primero es daros los buenos días y bienvenidos a otro webinar que organizamos desde la APTEC, en este caso junto con la empresa CAT42. Yo soy Marina, para los que no me conozcáis, y bueno, estoy en el departamento de Administración y de Formación. El webinar este va a ser grabado y luego colgado en la zona privada de la web, aunque os lo pasaremos con una encuesta de satisfacción, os pasaremos el enlace para que podáis verlo. Cualquier otra formación que os apetezca ver, está colgada todo en la zona de formación de nuestra página web. En este caso, la empresa es CAT42 y tenemos a Raúl Mena. El webinar va a ser IoT for Land Construction 4.0 y nos hablarán, bueno, pues de un nuevo producto tecnológico que está suponiendo un revulsivo en cuanto a innovación y en la optimización del control de los procesos de la construcción y la prevención de riesgos laborales, que es, si no he cogido mal, es el sistema CAT42, ¿no? Bueno, pues empezamos. Yo te cedo la palabra, Raúl, y bueno, pues mantenemos los micros apagados y bueno, pues tú nos dices cómo quieres que sea el sistema de preguntas, si Muy sea en bien. la grabación o al final, ¿vale? Bueno, y lo primero, darte las gracias a ti también por estar aquí. Gracias a Y vosotros. te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Marina y en general a la plataforma de la APTEC. Leo algunos nombres conocidos de gente que hace poco he hablado con ella y ya hemos comentado un poco de todo el tema de CAS42 y del IoT. Y bueno, supongo que algunas cosas para esas personas se las repetiré, ¿no? Bueno, pues como comentaba Marina, el CAS42 es una empresa, es una startup francesa que se dedica a desarrollar tecnología enfocada para la construcción. Bueno, hace 5 años que se creó esta empresa. Empezó muy enfocada a la prevención de riesgos laborales y a todo el tema de seguridad y salud en obra. Pero bueno, hemos ido creciendo durante todos estos 5 años, desarrollando nuevos sistemas, desarrollando nuevos software y nuevos productos, integrándolos todos, porque nuestra vista está puesta en un horizonte realmente de IoT, de recolección de datos y de todo el tema de transformación digital, ¿no? De llevarlo a la máxima expresión, porque bueno, como sabréis la mayoría que estáis aquí, precisamente en España no es puntera en lo que se refiere a tecnología y transformación dentro del sector de la construcción. Entonces, bueno, en ese hueco entramos nosotros y en esas líneas estamos trabajando. Somos conscientes de que es una edad temprana para hablar de digitalización en su máxima expresión, pero hay que ir dando pasos en esta dirección. Creemos que es la dirección correcta y bueno, en ello estamos enfocados. Entonces voy a compartir una presentación para explicaros un poquito cómo funciona nuestra empresa, cómo nosotros enfocamos el trabajar en las obras y bueno, con respecto a las preguntas que me comentaba Marina, comentar que tanto si en medio de la presentación alguien quiere interrumpirme y hacerme alguna pregunta en concreto para aclarar algo, que entiendo que muchas veces hablando de temas de tecnología y tal, yo soy el primero que se generan muchas dudas y que hay cosas que pueden no quedar del todo claras. Y por supuesto, pues al final se abrirá una ronda de preguntas para todo aquel que quiera una explicación, una matización o que quiera aportar su experiencia de alguna manera en este campo. Paso a presentar. Bueno, pues como os comentaba, bueno, en primer lugar, comentaros que yo trabajo tanto para CAS42 como Siteanfield. Siteanfield es una empresa constructora y somos el partner de CAS42, sus distribuidores, por así decirlo, de tecnología aquí en España, porque dado que ellos son una empresa francesa. Como os comentaba, las dos líneas principales de trabajo de esta tecnología, o sea, las líneas dentro de obra donde nosotros enfocamos esta tecnología,
es en la protección de las personas, es decir, seguridad de salud, PRL, etcétera, como el optimizamiento del rendimiento operacional, es decir, productividad en obra, mejorar los ratios de producción, tanto enfocándonos en el tiempo como enfocándonos en los costes. Bueno, como comentaba, un poquito los ámbitos que nosotros avanzamos, la seguridad, la productividad, todo el tema de logística y, por supuesto, asegurar la correcta realización de las operaciones, ¿no? Las problemáticas que tenemos como exponente para abarcar, pues dentro de la seguridad de los operarios, dos de ellas, tanto las lesiones como los posibles fallecimientos que se puedan producir pues debido a caídas, accidentes con maquinaria, etcétera. En la parte del rendimiento operacional, como decía, tanto a nivel de horas como a nivel de coste directamente, somos conscientes de que hasta 3 horas al día es posible intentar reducir y hasta un 25% del coste se puede ahorrar. Y todo ello recogido, por supuesto, en el retorno de inversión que conlleva, ¿no? ¿Y cómo planteamos nosotros dar solución a estas problemáticas? Pues bueno, mediante un ecosistema de objetos conectados. Realmente, para que me entendáis, nuestro objetivo ideal sería ir a una obra y sensorizarlo todo, tanto las áreas, espacios que hay en delimitación de zonas peligrosas como maquinaria y como las propias personas, de manera que todo lo que pase en la obra, absolutamente todo, lo podamos tener. Somos conscientes de que es un horizonte lejano y tenemos que empezar por pocas cosas. Hay obras en las que hemos sensorizado simplemente una grúa o un acceso, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Todos estos datos, por supuesto, los recopilamos y los analizamos y todo ello está integrado en BIM para la gente que trabaje con obra en BIM, ¿no? También podemos trabajarlo fuera de la plataforma, pero bueno, es, digamos, llevarlo al máximo nivel de aprovechamiento, ¿no? Y funcionamos un poco, pues, nos alimentamos a nosotros mismos, ¿no? Con los datos. Comentaba alguien el otro día en una reunión de la PT que los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y en eso creemos nosotros. Entonces, funcionamos con esa recolección de datos, los analizamos, los visualizamos en nuestra interfaz, de manera que bueno, tomamos decisiones sobre ellos y actuamos en consecuencia de la recolección e informe de esos datos. Y de nuevo, volvemos a tomar datos y a ver hasta qué nivel podemos seguir mejorando y creciendo, ¿no? Y bueno, para los que estén un poco más familiarizados con BIM, bueno, sabrán ya que va creo, no sé si es la 8ª o la 9ª dimensión. Bueno, nosotros tenemos contemplado dentro de nuestra plataforma y de nuestra sensorización hasta la 5ª, ¿no? Toda esta parte nueva de 4 y 5D de Cost Estimation y de Time Estimation, pues bueno, la tenemos integrado dentro de nuestra plataforma y contamos con ello a la hora de gestionar las planificaciones, ¿no? Y bueno, a nivel de sensorización, ya para ponernos un poquito más prácticos, antes de ver los casos de uso, estos son algunos ejemplos, repito, algunos ejemplos de sensores que nosotros implementamos en la obra para cubrir casos de uso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos muy por encima, no me quiero enrollar con cada uno de los detalles, porque aunque aquí he puesto 4 o 5 ejemplos, existe una sensorización infinita, ¿no? Por ejemplo, una pulsera inteligente con la que somos capaces, evidentemente, de medir localización, sensor cardíaco, horas de trabajo, hacer llamadas, mensajes, se hace seguimiento de operaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues normalmente hay varios tipos de equipamiento para un smartwatch de estas características, ¿no? A nivel de prevención, simplemente, para generar avisos en el terreno, de alerta, etcétera. Visualización en tiempo real, por supuesto. Una parte más de Health and Safety, que tiene más que ver pues, con el esfuerzo de los trabajadores, sensor cardíaco, posibles caídas, llamadas de emergencia. Y una edición Lean ya enfocada bueno, con todas las funciones de prevención y de Health and Safety, pues seguimiento de operaciones, administración de tarea, gestión a través de códigos QR, de absolutamente todo, ¿no? Que sería una versión más completa, ya llevada más, entre comillas, futurista, ¿no? Luego, por ejemplo, Piros, que bueno, en la ilustración que aparece
es la cajita cuadrada con la envolvente amarilla que aparece encima de un cono, no el cono en sí. Que bueno, Piros al final lleva la señalización a un nivel superior, ¿no? Estamos acostumbrados a, para una limitación de zonas peligrosas, poner una valla y poner un cono. Evidentemente está bien y hay que poner elementos físicos, pero creemos también que bueno, llevarla a un nivel de detección de proximidad de personas y de acercamientos y llevar esta señalización a un nivel superior, pues todo lo que sea cubrir y proteger las vidas de los trabajadores es un plus, ¿no? Y bueno, pues funciona con un rango añadido, por supuesto está conectado a todos los objetos COAS 42 y bueno, pues es llevar esta señalización al máximo nivel, como he dicho. KID, que es el acrónimo de Keep Your Distance, por ejemplo, es un dispositivo que nace un poco mirando a esta parte de la distancia de seguridad, ¿no?, del coronavirus, aunque por supuesto es aplicable a otros muchos casos de uso. Es simplemente un sensor de un tamaño reducido, con una buena autonomía, más pequeño que un móvil, para que os hagáis a la idea, y muy liviano. Y bueno, al final lo que hace es estar conectado con el resto de dispositivos KID y controla la distancia entre estos, de manera que si se infringe cierta distancia, si se incumple cierta distancia, se genera una alarma tanto sonora como visual, ¿no? Por supuesto no vale para mantener la distancia de seguridad entre operadores, como para delimitar la proximidad a una máquina si la lleváis equipada a una máquina, ¿no? Y funciona, por cierto, sin necesidad de conexión a datos, simplemente conexión entre los dispositivos. Y bueno, el dispositivo RTK, que es un poco dejando, cambiando de línea y pasando de la línea de PRL a la línea de rendimiento operacional, ¿no? Con el dispositivo RTK, pues tenemos un control absoluto de lo que está pasando en nuestra obra en lo referente a las máquinas. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de la grúa porque es un eslabón crucial en la mayoría de obras y bueno, pues con la monitorización a través de RTK pues somos capaces de tener las horas de trabajo, el desplazamiento en el eje Z, si lo tenemos conectado en nuestra programación en BIM, por supuesto, pues absolutamente todo, ¿no? De qué está cumpliendo, qué no está cumpliendo. Un seguimiento total y en tiempo real de todas las operaciones. Y bueno, ya todo ello, toda esta recolección de datos, como digo, de estos sensores y de otros muchos, se integran directamente en Unifil, que es la plataforma inteligente que nosotros trabajamos, ¿no? En ella, por ejemplo, en el dashboard, nosotros operamos con una estructura nodal en la que, bueno, pues el objetivo es que se customice al 100% para la persona que lo utiliza, ¿no? De manera que, bueno, por poneros un par de ejemplos de ambos casos, para el tema de seguridad y salud, si tenemos un control no acceso a una zona peligrosa y un trabajador no autorizado cruza ese control, ¿no? Se genera ese input y directamente, como lo hemos customizado en la plataforma, se genera un output que directamente avisa al coordinador de seguridad y salud, al jefe de obra, etcétera, ¿no? Y luego con lo referente a optimización del rendimiento operacional, con el ejemplito de la grúa que he puesto antes, si tenemos programado que la grúa actúe en la zona B del edificio de 10 a 2 y no está trabajando durante esas horas, con ese input, pues directamente se genera un output al jefe de obra, al gruista, a la persona responsable, ¿no? Que se haya limitado pues un email, una llamada, un aviso, etcétera. Oye, la grúa no está trabajando, ahora mismo estás perdiendo horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esa customización completa y poder elegir el camino que se quiera es lo que da inteligencia real a la recolección de datos. Un poco, bueno, pues un ejemplo es un vídeo en el que se ve un poco cómo se crea un input y un output, ¿no? Y bueno, después la tabulación de datos, que por supuesto todos se recogen, se quedan tabulados, se puede medir, consultar datos anteriores, ver qué se prevé con la dirección que se tiene, ¿no? Etcétera. Y bueno, un poquito también el visor 3D, ¿no? Directamente de la plataforma con
bueno, pues por ejemplo en este caso una grúa, el cono de peligro de grúa que hay. También se pueden ver en este breve vídeo los trabajadores ahí en azul, los diagramas de espagueti, que son esas líneas negras, que es el recorrido que ha hecho los trabajadores o que ha podido hacer la grúa, ¿no? De manera que, bueno, pues si hay un accidente, hay cualquier problema, se puede volver a la plataforma y decir, oye, ¿qué ha pasado entre las 12:15 y las 12:25? Que he tenido un accidente y quiero saber de quién ha sido la culpa, quién está implicado, etcétera, ¿no? Y bueno, para lo que comentaba antes, así muy brevemente, de la parte de 4 y 5D, ¿no? Toda esta parte de cost estimation y time estimation, bueno, pues esto es un diagrama Gantt, que evidentemente no somos nosotros los inventores, pero que ya está muy actualizado, pero que bueno, nosotros lo incorporamos al lado de un visor 3D en el que se puede ver pues toda la evolución de la obra por pasos, se pueden agregar fondos y esto pues al final, perdón, agregar recursos, esto al final lo que mejora es la comunicación y la evolución de la obra, no el seguimiento de la evolución de la obra. Y bueno, ya pasar un poco a unos casos de uso para ver ejemplos un poquito más prácticos de las dos líneas, ¿no? Que yo creo que seguro que más de uno se va a ver identificado con estas problemáticas que han surgido y luego haceros un pequeño comentario final que me gustaría para que tuvierais claro un poco pues, cómo funciona al final esta tecnología y cómo se puede sacar el máximo provecho de ella. Por supuesto, pues una colisión entre un vehículo y un peatón que se puede ahorrar. Ahí tenéis un breve vídeo. Esto es tomado, por ejemplo, con una nube de puntos de las instalaciones del complejo industrial en la que estaban localizados los operadores y un vehículo que se desplazaba. Y bueno, se iba alertando de la proximidad para evitar accidentes a todos los operadores. Este ejemplo, por ejemplo, me gusta mucho ponerlo porque, bueno, al final esto es un visor de Google Maps, como si fuera una captura de pantalla al final. Y bueno, pues teníamos una grúa móvil y una grúa torre y queríamos controlar su proximidad, evitar accidentes. Y bueno, pues directamente los operarios de las grúas desde su tablet pueden ver la grúa en todo momento, la proximidad a otras y evitar accidentes y colisiones, evidentemente entre maquinaria y también, por supuesto, aunque este ejemplo es solo entre maquinaria, con personas, ¿no? Con lo del cono de grúa, como hemos visto, etcétera. Perdón. Bueno, en lo referente a obra lineal, que bueno, nosotros trabajamos mucho con obra lineal, pues tenemos tanto el ejemplo de seguimiento, como veis en el vídeo de la derecha, va así de rápido porque bueno, es un timelapse, y vemos como una máquina que está haciendo una serie de trabajos en una vía, en este caso era, bueno, pues tenemos el seguimiento en tiempo real, horas que ha trabajado, horas que no ha estado trabajando, y, por supuesto pues poder recopilarlo a nivel histórico para consultarlo en todo momento. Y bueno, a la izquierda la imagen que tenemos es de el seguimiento de unos operadores con sus diagramas de espagueti, dónde han estado, qué orden han seguido, qué horas han trabajado, etcétera, ¿no? Todo ese monitoreo y al final recolección de los parámetros que a nosotros nos interesen para poderlos interpretar y darles una interpretación lógica en busca de una mejora. Luego también en esta línea de rendimiento operacional, por seguir un poco, como he puesto antes el ejemplo de la grúa, bueno, pues con una planta, un proyecto dividido en diferentes zonas, al final equipando de nuestro dispositivo sensorizado a la grúa, vemos en qué zonas ha trabajado en cada momento, cuándo ha descargado, dónde ha descargado, qué no. Tenemos un control, por supuesto, pues del peso para poder controlar el hormigonado, incluso estamos trabajando, por ejemplo, en la incorporación de cámaras con reconocimiento de patrones, reconocimiento de cargas, detección de proximidad para riesgos de personas, ¿no? Un poco, bueno, todos estos movimientos en el eje Z, como he dicho antes, los diagramas de espagueti, absolutamente todo, ¿no? Todo lo que queramos saber realmente de nuestro eslabón clave de una obra, como puede ser la grúa, y por supuesto pues es medible, ¿no? Y esos datos son recolectables. También, por no seguir siempre con la grúa, ¿no? Trabajamos mucho pues, con toda la maquinaria de movimiento de tierras,
Somos conscientes de que muchas veces en obras lineales pues, se hacen trabajos en los que hay riesgo de colisión, tanto con personas como con otra maquinaria, y por prevenir esto equipamos a las máquinas de esta tecnología para evitar la colisión con todos los desplazamientos que hay, ¿no? En diferentes direcciones. Y bueno, pues un poquito volver a hacer hincapié en lo que comentaba antes, la señalización aumentada. Esta es la cajita Piros que comentaba antes, colocada en una valla y que detecta la proximidad de operarios. Y bueno, pues todo este concepto de permisos obligatorios para cierta maquinaria, y sobre todo una parte que a mí me gusta mucho, que es el geofencing y la identificación de zonas de riesgo, ¿no? De nuevo, volviendo un poco a la zona de trabajos ferroviarios, bueno, con la delimitación de zonas peligrosas, simplemente con una captura de Google Maps, dibujando encima las zonas que nosotros consideramos peligrosas o seguras, ¿no? Bueno, pues se establece la zona verde como zona segura, los trabajadores van equipados con un dispositivo de geolocalización y en cuanto cruzan y salen de esa zona delimitada como zona segura o entran en una zona de riesgo, se le genera una alerta, por supuesto queda registrado en la plataforma, se genera una alerta a quien nosotros hayamos customizado que se debe generar una alerta, y bueno, pues al final tenemos un control real de lo que está sucediendo en todo momento, que se traduce en una mejora de nuestras obras, ¿no? El cono de grúa que hemos visto antes, el ejemplo, bueno, avisando a los trabajadores que pasen por debajo, al propio gruista, etcétera. Y bueno, ya dos últimos ejemplitos, el trabajador aislado, que bueno, sobre todo para todo el tema del smartwatch, pues por ejemplo nosotros hemos estado trabajando en Londres con algunos trabajadores que tienen que trabajar en trincheras y bueno, en zonas, en espacios confinados, en los que hemos tenido que poner a una persona simplemente vigilando ese trabajo, porque era un trabajo de riesgo en el que si sufría una caída, si sufría un accidente, tenía que alertarse rápidamente a quien fuera necesario. Entonces, bueno, a través del reloj evitamos tener a una persona parada sin hacer nada, mirando únicamente a esta persona, y por supuesto, pues esa versatilidad, ¿no? De no depender de tener exactamente a alguien, o por ejemplo, en zonas de proyectos solares, que son proyectos con extensiones muy amplias, en las que hay trabajadores que tienen que alejarse mucho de la zona de trabajo porque hay un módulo que se ha descolgado, y bueno, pues van equipados con este tipo de dispositivos para mejorar y asegurar su trabajo, ¿no? Y bueno, el ejemplo de sobreesfuerzo, pues por ejemplo en Qatar, que se trabaja a ciertas temperaturas, con cierta humedad, que no se puede superar ciertas horas, pues bueno, se tiene este control de todo el monitoreo de la salud y de la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores, para la redundancia, para al final, bueno, pues tener realmente controlado estos parámetros que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, antes de, bueno, nuestros partners tecnológicos y financieros, ¿no? Y algunos de nuestros clientes, perdón, tanto a nivel de construcción como a nivel de obra civil, pero por supuesto también en otras áreas como transporte, medio ambiente, energías, etcétera, ¿no? Y bueno, además de daros las gracias, en última instancia, a mí lo que me gustaría comentar y que me atendierais, sé que después de un buen rato hablando, me gustaría hacer un pequeño resumen al final. Y es que, bueno, aunque hemos visto algunos casos de sensorización, algunos ejemplos de sensores y algunos casos de uso y cómo se pueden combinar, a mí me gustaría ahora en la parte de preguntas o bueno, si alguien quiere hacer cualquier puntualización y comentario, explicar que nosotros realmente, por ponernos un ejemplo, hemos trabajado en estaciones de depuración de agua residual, ¿no? En EDAS, en las que teníamos un cliente que, bueno, lo que quería era controlar los parámetros del agua. Y nosotros simplemente adquirimos una sensorización que medía parámetros como el flujo de agua, el pH del agua, la concentración de oxígeno, etcétera. Nosotros instalamos esos sensores y a través de nuestro software trasladábamos esos datos a la plataforma y se analizaban o se generaban. Oye, ha subido el pH, manda un aviso a tal persona y automatiza este procedimiento que es abrir este caudal de agua para que el pH baje, etcétera, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque dista bastante de lo que puede necesitarse en un proyecto de construcción, y me gusta porque es interesante
saber que en general, tanto en lo más obvio de construcción, como evidentemente es el trabajo de una grúa o la seguridad de caída de los operadores, hay muchos parámetros que son medibles y muchas problemáticas que pueden surgir por la especificidad de las propias obras o porque no se ha pensado en ellos y que son abarcables a través de la tecnología. Yo creo que lo interesante realmente es comentar esas problemáticas y ver de qué manera quizá pueda ser más interesante abarcarlo desde un punto de vista tecnológico que de una manera más rudimentaria como quizás se está haciendo actualmente. Ya por poneros el último ejemplo, en una planta de unos paneles fotovoltaicos, ¿no? Que tenían muchas hectáreas y que en la zona de conexión a red, bueno, pues solamente puede entrar cierto personal autorizado y habiendo una obra con más de 200 personas, no podíamos equipar a todos con un smartwatch, ¿no? Porque, bueno, subía mucho de precio y además no puedes, evidentemente, equipar a todo el mundo, a trabajadores que no están familiarizados con el sistema, etcétera. Entonces, bueno, para controlar el acceso a esa sala de conexión a red, como simplemente una o dos personas estaban autorizadas, se estableció un control de acceso en el que toda persona que no presentara o no tuviera la equipación, como puede ser un dispositivo de Bluetooth de baja emisión en el bolsillo y no se reconociese que lo llevase, pues saltaba una alarma automáticamente, se denegaba el acceso y se avisaba a la persona responsable. Sin embargo, si estas personas llevan equipados estos dispositivos, que son tamaño una moneda de 2 euros, directamente a estas personas no se genera ningún aviso y se les permitía la entrada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver realmente que podemos abrazar problemáticas muy distintas y a través de la tecnología, pues estudiando las diferentes posibilidades de medir estos parámetros que se quieren. Y bueno, pues ya para terminar, muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme enrollado demasiado y gracias a la PTEC por este altavoz, ¿no? Bueno, pues si quieres, bueno, pues si tienes alguna pregunta, yo creo que desconecten el micrófono y te la hagan Sí, directamente. Alan. Si alguien quiere contar cualquier experiencia suya con respecto a IoT o con respecto a posibilidades que han surgido en obras que han tenido, pues le invito a que uno la comente, nos haga cualquier cuestión o nos plantee por descabellado que pueda parecer, pues cualquier caso de uso que quizá pueda ser interesante abrazar desde algún punto, estudiar o valorar. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, no sé si es que lo he explicado muy bien o qué. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Oye, Sí. lo has explicado muy bien, tranquilo, ¿eh? Muchas gracias. No, una pregunta. ¿Tenéis alguna experiencia de haber usado sensores, por ejemplo, para control de hormigón o incluso en maquinaria pues eso, en equipos de hormigón, Sí. hormigoneras o algo así? ¿Habéis trabajado en eso? Sí, por ejemplo. Sí, Natalia, muchas gracias por la pregunta. Nosotros, sobre todo, una función que tenemos muy desarrollada en las obras es en toda la parte de hormigonado, el control de hormigonado, tanto de las grúas como de las hormigoneras que están a nivel de producción, etcétera. Tenemos control de toda esa producción de hormigón y de toda la parte de ya aplicándolo directamente, no solo su producción. Entonces, la respuesta resumida, es sí. Pero, por ejemplo, del volumen de hormigón, de temperatura, Sí. Parámetros también del hormigón y eso, también Sí, totalmente, sí. Vale, pues Totalmente. entonces ya tendremos alguna conversación igual Muy más bien, muy bien. adelante. De todas maneras, si hay alguna pregunta que, bueno, quizá a lo mejor es muy técnica o no entro directamente a exactamente hasta qué parámetros o qué parámetros no se pueden medir, yo te adelanto que sí, hemos trabajado en muchos aspectos con el hormigón y tenemos un control bastante amplio de los trabajos con hormigón en obra.
Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, pues por supuesto, preguntármela, y si no la sé yo, directamente con el equipo técnico, que tienen una experiencia mucho más dilatada y además están acostumbrados a abrazar cosas nuevas, y es lo que queremos. Como os comentaba, si por ejemplo no hemos medido uno de los parámetros que quieren medir con respecto ya sea al hormigón o cualquier otro tipo, nosotros encantados de estudiar cómo hacerlo e intentar darle solución, porque al final es una solución que aportamos, ampliamos nuestra experiencia, nuestros casos de uso, y bueno, para vosotros daros la solución de la mejor manera posible, ¿no? De acuerdo, gracias. Bueno, ya que no pregunta nadie y he roto el hielo, voy a seguir. Me cortas Mejor, encantado. si pregunto demasiado. No, por favor. Los datos, bueno, todos los datos de los sensores, por ejemplo, en los temas de seguridad y prevención, esos entiendo que son en tiempo real, pero ¿se vuelcan al modelo BIM, por ejemplo, en tiempo real cada cierto tiempo? ¿O cómo podemos acceder a esos datos en tiempo real? Pues nosotros, por ejemplo, desde nuestra propia plataforma, como estaba en la presentación, perdona, bueno, pues tenemos un visor 3D directamente en el que podemos visualizar en tiempo real lo que está sucediendo en las obras, o también de manera histórica. Y toda la recopilación de esos datos nosotros la llevamos a cabo a través de una nube, y directamente todos esos datos se acumulan ahí en la medida de lo necesario. Con respecto a la frecuencia de estos datos, bueno, al final es customizable. Por ejemplo, en el caso de que comentaba antes de un trabajador aislado en una planta fotovoltaica que al final no tenía un riesgo real, pues a lo mejor se podía generar un aviso de localización cada 5 o 10 minutos, porque era más o menos lo que se necesitaba. Pero cuando se trata de trabajadores trabajando de otra manera, ¿no? O la peligrosidad de grúa, o una operación de grúa un poco más delicada, pues se pueden tomar datos cada segundo o cada 10 segundos, etcétera, ¿no? Al final, lo bueno de esto es que es tan personalizable y tan customizable que se ajusta en la medida de lo necesario a los requerimientos, ¿no? Y se vierte, o sea, esos datos se vuelcan en el modelo BIM, y desde el modelo BIM se pueden visualizar en tiempo real. Sí. Vale. O sea, depende cómo se haya customizado, está claro, pero los que queremos ver en tiempo real los podemos ver a través del modelo BIM. Claro, por supuesto, evidentemente. Por ejemplo, puede depender también bueno, del tipo de obra, ¿no? Si se trabaja en un túnel y la conexión es mala, se puede hacer, hemos hecho desde poner wifi hasta hacer una red con Sigfox, que es una conexión tipo más de red, no como wifi o como puede ser 4G, y a través de estos datos, a través de esta conexión, directamente tirarlos a la plataforma. Entonces, si es una obra a cielo abierto, pues directamente con el internet que hay 4G o 3G en la calle es suficiente. Bien, muchas gracias. De nada, gracias a ti, Natalia. ¿Alguien más, si tiene cualquier duda? Repito, cualquier cosa, incluso si no la sé, casi mejor para apuntarla e intentar pues dar respuesta en el futuro, ¿no? En cualquier cosa que se os venga por descabellada que os pueda parecer. No me voy a asustar, me han preguntado cosas de todo tipo. Bueno, de todas maneras, si acaso en la presentación o en el vídeo, luego como se ha visto en la primera diapositiva, ahí están todos tus datos de contacto, ¿vale? Si alguien no quiere hacerlo ahora o quiere hacer alguna otra cosa, alguna otra pregunta distinta, ¿vale? Tiene tu información y ya está. Por supuesto, se iba a comentar, si, bueno, accediendo, vamos a mandar, por supuesto, la presentación y por supuesto, el vídeo de esta presentación se va a quedar guardado en la plataforma. Entonces, si cualquiera, después de consultarlo, o sea, después de comentarlo de manera interna, tanto la presentación como el vídeo, etcétera, surge pues cualquier tipo de duda, de necesidad, pues os invito de verdad a que lo comentéis conmigo, me enviéis un email,
no sé si está mi teléfono, pero si queréis llamarme por teléfono directamente, que muchas veces es más rápido y menos formal que un email, a mí me parece perfecto y encantado de tener una reunión, una llamada o una cadena de emails para solucionaros cualquier duda que podáis tener al respecto. Bueno, pues entonces, Raúl, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Agradecerte la presentación y, bueno, pues lo dicho, va a quedar grabado todo, todos los datos, y si no, pues que manden un correo a la PTEC para pedirnos tu contacto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los asistentes y, bueno, pues os esperamos pues el jueves que viene, que tenemos otro webinar. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti, Marina, a la plataforma de la PT por este altavoz, como he comentado antes, y gracias a todos los asistentes. Espero que os haya parecido instructivo. Y gracias, Natalia, por preguntar. Un Pues saludo a todos. eso, hasta el que viene. Gracias. Gracias a vosotros.